Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones que Cuidan, un podcast de Andes Salud Puerto Montt, donde hablamos de manera simple, sin tecnicismos y con información para poder cuidarnos mejor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos incomoda o que nos genera algún tipo de rechazo, pero que es muy importante que lo podamos conversar y que tiene que ver con el cáncer colorectal. Este tipo de cáncer se ha convertido en uno de los más frecuentes en nuestro país. De hecho, es la segunda causa de muerte en cáncer en Chile. Y además hemos visto en los medios que hay un aumento en los últimos años, sobre todo en personas jóvenes. Por lo tanto, creemos que es muy necesario que lo podamos conversar. Y si bien todo esto que acabo de comentar puede parecer alarmante, y seguramente sí lo es, también hay algo que es muy importante, y es que si bien es un cáncer que ha ido incrementando en nuestro país y en nuestra región también, hay podríamos decir, una buena noticia, y es que es uno de los cánceres que más se puede prevenir y detectar a tiempo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Tenemos una súper invitada y queremos poner en este capítulo foco en algo clave, y es cómo nuestra alimentación puede influir, obviamente, en nuestra salud y en la prevención, ¿cierto?, de este tipo de cáncer. Y para eso nos acompaña nuestra súper invitada del día de hoy. Ella es Romina Rodríguez, es nutricionista oncológica de Clínica Andes Salud Puerto Montt. ¿Cómo estás, Romina? Muchas gracias, sí, muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a conversar entonces de este tema que es tan importante y que seguramente tú ves también de cerca en la consulta, ¿cierto? Y la idea es que podamos conversar del rol que tiene la alimentación, específicamente en este tipo de cáncer, pero también en el cáncer en términos generales, y el rol que tiene la alimentación en la prevención, pero también seguramente en el acompañamiento de esta enfermedad, ¿cierto? Cierto. Y para eso yo quería partir con una pregunta. Y como dije al inicio, ¿cierto? Sabemos que estos indicadores de cáncer colorectal en nuestro país han ido en aumento. Está esta población joven, ¿cierto?, donde vemos que hay un mayor número de diagnósticos. Entonces, la primera pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué factores están influyendo en este aumento y qué rol juega la alimentación en esto? Súper importante. Hay muchos factores que sí influyen. Y el primero que se me viene en mente es el sedentarismo, por ejemplo. Okay. Vivimos en una sociedad en donde el delivery, ¿cierto?, es como casi que no es ya solamente el fin de semana, que es como de todos los días a veces, que la falta de tiempo, ¿cierto? Exactamente. Poca actividad física, el consumo de carnes rojas, de los procesados, ¿cierto? Y dejamos afuera los alimentos que sí nos benefician, las legumbres, la fibra, las frutas, las verduras. Menos actividad física, tenemos a veces por las condiciones, ¿cierto?, climáticas, nos da muchas ganas de hacer ejercicio, mucho frío, que mucha lluvia, el consumo de agua. Estamos tomando agua. Sí. Bien. Y el exceso de consumo de alcohol también, esos son factores de riesgo. Y ¿qué rol juega la alimentación? Es que no hay un alimento que cure, ¿cierto?, en específico el cáncer o que vaya a causar, sino que existe un patrón alimentario. Y es ahí donde tenemos como que estudiar paciente a paciente cuál es su patrón alimentario y cómo podemos hacer las modificaciones correspondientes. Ya. ¿A qué te refieres, perdón, como con patrón alimentario, para que le quede súper claro a quienes nos están escuchando? Claro, en consulta hacemos una encuesta, por ejemplo, de tendencia a consumo. Entonces, preguntamos por grupo de alimentos. ¿Cuántos de lunes a domingo, cuántas veces a la semana se consumen carnes rojas, por ejemplo? Perfecto. ¿Cuántas veces se consumen legumbres? Consume pescados, huevos. Entonces ahí vamos viendo cómo es su patrón alimentario y cómo podemos ir modificando, ¿cierto? Si consume frutas, que aquí muchos pacientes me han dicho que no consumen frutas y después sí las pueden incluir, entonces eso es súper beneficioso. Oye, y en este análisis de este patrón alimentario de las personas que viven acá en el sur, ¿cuáles son como los alimentos más frecuentes? Efectivamente es real, porque existe un mito o un prejuicio de que la dieta acá en el sur, en el fondo, tiene cierto patrón, ¿cierto? Y es que consumimos muchas carnes rojas, muchos alimentos ultraprocesados. ¿Eso es tan así? ¿Es real? ¿Qué es lo que más consumimos los puertomontinos, si pudiésemos decirlo de alguna forma? Sí, eso es así. O sea, existe mucho consumo de carnes rojas, de procesados, ¿cierto? Ultraprocesados.
Y por otro lado, teniendo cierto estas bondades del sur, de Sí, claro. el cultivar la tierra, podríamos justamente hacer la inversión, ¿cierto? Como de generar muchos más alimentos de frutas, alimentos reales, verduras, ¿cierto? En la misma cosecha, el trabajar la tierra, eso Claro. es mucho más beneficioso justamente. Y aquí, por el contrario, se da como el consumo de cecina, ¿cierto? Embutidos, ¿cierto? Incluso jamón de pavo, que ya no es tan bueno como antes decíamos. Creemos que lo es, pero parece que no. No, por el ingrediente de nitritos, pero sí es como el trabajo que hay que hacer. O sea, acá en el sur sí se puede hacer eso. O sea, pero no trabajar la tierra, tanto, pero no se hace tanto. El consumo de mariscos, pescados. Entonces hay que sacarle provecho a esas cosas justamente. Quizás disminuir entonces carnes rojas. Carnes rojas sí. De hecho, la recomendación es no consumir más de 500 gramos por semana de carnes rojas. No consumir más de 500 gramos por Sí. semana. Así que ahí hay que ir viendo cuánto vamos consumiendo, porque la recomendación de las carnes rojas es no más de medio kilo a la semana. A la semana. Wow. Sí. Yo creo que hay varios que se deben sorprender. Yo estoy sorprendida con este dato. Sí. En mi casa, a mi marido le encanta la carne roja en términos Sí. generales, entonces quizás ahí hay que hacer un cambio. La idea es que no sea la base de la alimentación. Ya. Por ejemplo, ir variando con huevos, legumbres, pescados, ¿cierto? Y dejar las carnes rojas como para ciertas ocasiones. Obviamente nunca es como cero, porque obviamente uno tiene un hábito que los deja, no sé, entre cumpleaños, ciertas celebraciones. Claro. La comida es mucho más años nuevos, Exacto. 18 de septiembre. Sí, por supuesto. Entonces ahí obviamente uno puede, pero que no sea siempre la base, ¿cierto?, de lo cotidiano. Perfecto. También hay algo que se repite mucho, me imagino, y son personas que sienten síntomas, pero que postergan obviamente la consulta. Y eso no solamente lo vemos en este tema que estamos conversando, sino que en términos generales. Este es el 4º capítulo de este podcast y lo que hemos visto constantemente es que los pacientes las personas postergan su consulta. ¿Y cuáles crees tú que pueden ser las señales de alerta que deberíamos tener en cuenta en este tipo de cáncer en específico? Y quizás desde la nutrición hay algún cambio en el cuerpo, en la digestión, algo que nos pueda dar una pista de tienes que ir al doctor. Sí, señales de alerta es lo evidente, un sangrado evidente cuando uno va al baño. Inflamación, dolor persistente, ¿cierto? Que cambia el ritmo del intestino. Por ejemplo, pasamos de estar súper estíticos a tener una diarrea, ¿cierto? Y esto dura semanas. Y desde la nutrición, sí, el paciente puede referir, por ejemplo, hinchazón. Come algo y se inflama, sí. O le cae mal ciertos tipos de alimentos, o rechaza ciertos alimentos porque tiene miedo justamente de que le va a hacer mal. Claro. Entonces, claro que hay ahí una relación importante. Perfecto. ¿Y ahí tú qué nos podrías sugerir como qué debería hacer ese paciente? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Ir al doctor, pero claro. En específico, no sé si tienes alguna sugerencia. La idea es justamente no dejarse estar, o sea, ir a hacerse los exámenes, ¿cierto? Ya después de cierta edad, sí o sí, o sea, es como mejor prevenir, ¿cierto? Antes de después llegar un poco tarde como a algún diagnóstico. Y además que el cáncer, como decías tú en la introducción, este cáncer es súper prevenible. Entonces, eso es lo importante. La parte buena, la buena noticia en el fondo. Perfecto. Oye, vamos a pasar a una sección que a mí me encanta mucho y que se llama Lo que todos debemos saber o lo que todos queremos saber. Estas son preguntas hechas por nuestros pacientes, ¿ya? Son 4 preguntas que tengo el día de hoy de gran interés. Entonces, yo te voy a ir haciendo las preguntas y la idea es que tú me puedas ir contando sobre cada una de ellas, quizás de manera más acotada para que las alcancemos a revisar todas. La primera es si es que existen alimentos que realmente nos ayuden a prevenir el cáncer colorectal. No existe un alimento en sí, en ningún tipo de cáncer. Perfecto. Sino, como decíamos al principio, está el patrón alimentario. Perfecto. O sea, la solución sí está en nuestro día a día, ¿cierto? Como en los alimentos que comemos. Pero ¿cuál es el patrón alimentario? Ahí es donde uno tiene que hacer como el énfasis. Ya. No es que haya una única receta. No, de hecho, no hay ningún alimento que cause cáncer por sí solo. Perfecto. Pero sí, si es que es constante, si no es variada la alimentación, obviamente vamos a tener mucho riesgo y no beneficio. Ok, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué alimentos deberíamos limitar o evitar? Quizás son 2 preguntas distintas, como qué alimentos limitamos y qué alimentos evitamos por siempre, como prohibidos. Sí, totalmente restringidos las carnes rojas, los ultraprocesados, los embutidos, ¿cierto? Todo lo que es cecinas, jamón, salame. Dejarlo para ocasiones, ¿cierto? No como del consumo diario. Perfecto. Sí. Y cuando decimos ocasiones, ¿a qué nos referimos? Porque a la gente le gustan esos alimentos. A mí me gusta el salame, debo decirlo. Claro. Entonces, como cada cuánto tiempo
podría uno cuando decimos ocasionalmente? Una cada 15 días, una al mes, así como dependiendo obviamente de las condiciones de cada paciente. Perfecto. ¿Y hay algún alimento que debamos evitar por completo? Es decir, eliminemos. Lo mejor cuando vayamos al súper no lo compremos. Embutidos, yo creo. Embutidos. Sí, totalmente innecesarios. Paté, jamón. Ya. Sí. Nada de eso. No, los ahumados, también productos ahumados, también todo. Perfecto. Generan mucho riesgo. Mi técnica cuando voy al súper es que no compro cosas. Entonces en algún momento compraba muchas galletas y dije, no compres galletas porque si no hay galletas en la casa no voy a poder comer galletas. Así que esa al menos es mi técnica. La tercera pregunta es, ¿la fibra realmente hace una diferencia? Y si es que la hace, ¿por qué? Sí, hace totalmente la diferencia porque dejamos a un colon más sano, ¿cierto? Que tenga un movimiento, que tengamos unas deposiciones regulares, ¿cierto? La fibra no es solamente para ir al baño, sino que eso fermenta dentro de nuestro intestino y alimenta justamente a bacterias que sí nos ayudan a la prevención de ciertas enfermedades. Perfecto. ¿Y dónde encontramos fibra? Frutas, verduras, en legumbres, ¿cierto? En la cáscara de la fruta, o sea, no es necesario pelarla, menos comerlas cocidas, ¿cierto? Claro. Entonces ahí avena, los alimentos más integrales. Perfecto. O sea, quizás sumar más frutas, ya que dijiste al principio que no somos muy buenos para comer frutas. Sí. ¿Cuántas frutas deberíamos comer más o menos? Yo sé que debe depender del patrón, pero... 2 a 3 porciones de fruta, sí. Ya, 2 a 3 porciones de fruta al día. Al día, bien. ¿Cambiar la alimentación sirve incluso si ya hay un diagnóstico? Totalmente. Sí, totalmente. Uno acompaña al paciente, ¿cierto? Cuando ya está en un diagnóstico y existe entre un 40-80% de que si un paciente diagnosticado no se asesora con un nutricionista especialista, ese paciente puede estar de obeso, sobrepeso, a pasar a desnutrición. Entonces, ahí la importancia de nosotras es mantener un peso saludable, ¿cierto? Mantener musculatura, que es muy importante. Ayudar al paciente con sus síntomas, si tiene estreñimiento, diarrea, falta de apetito. Entonces, la intervención es importante en cualquier etapa. En cualquier etapa. Sí. Súper. Y la última pregunta de parte de nuestros pacientes es, ¿qué es la microbiota y para qué sirve? Esto es muy importante, porque la microbiota es un conjunto de microorganismos que viven con nosotros. ¿Ya? Entonces, prácticamente se les llama nuestro segundo cerebro. Entonces, cuando nos alimentamos correctamente, estamos alimentando también a nuestra microbiota. Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor inmunidad, por ejemplo, una mejor barrera intestinal y a que todos nuestros nutrientes se absorban mejor, ¿cierto? Entonces, es demasiado importante la microbiota, pero ¿cómo la cuidamos? Esa pregunta tenía, ¿cómo la cuido? Sí, con alimentos que son probióticos, por ejemplo, kefir. El kefir de búlgaro está muy de moda, de hecho, así como que ha salido un montón de recetas de que se pueden hacer muchas cosas con el kefir y es muy saludable y además alimentos justamente ricos en fibra. Oye, y cuando hablamos del kefir que yo puedo hacer en la casa o del kefir que venden en el supermercado. Es diferente, porque el comercial, por ejemplo, tiene distintas cepas y pocas, pero el que hacemos en casa con los búlgaros tiene muchas cepas, o sea, es incluso mucho más poderoso que una misma cápsula de probiótico comercial. Pero podemos también comprarlos del supermercado, o sea, por ejemplo, si yo tengo poco tiempo, ¿es algo que se recomienda o en realidad no? De hecho, incluso para tener esos búlgaros igual hay que tener tiempo, ¿cierto? Porque se le cambia su leche, entonces hay que dejarlo fermentar. Pero como que el tiempo era demasiado, dije ya no. Sí. ¿Podría ser entonces una opción también comprar? Podría ser una opción, sí, pero como te digo, tiene distintas cepas, tiene menos cantidad de cepas, entonces... No es exactamente lo mismo. No es lo mismo. O sea, se recomienda darse un poco más el tiempo de poder hacerlo en la casa. Sí, totalmente. Perfecto. Esas eran las preguntas de nuestros pacientes y ahora vamos a avanzar y me gustaría que quizás para quienes nos están escuchando o que nos van a estar viendo en este capítulo, pudiésemos quizás ser muy concretos porque, claro, hemos hablado de tratar de pero restringir las carnes rojas, consumir 500 gramos a la semana, ¿cierto? Incorporar legumbres, frutas, pescados, mariscos, etcétera, agüita y ser menos sedentarios. ¿Qué cambios concretos, simples, crees que podemos hacer en nuestra alimentación y que realmente marquen una diferencia en nuestra salud para quienes quizás
no hemos ido todavía a una consulta con una nutricionista, no tenemos tan buena alimentación, ¿qué cambios concretos, quizás pequeños, podemos hacer hoy día para quienes están viendo este capítulo que nos puede cambiar en el fondo o comenzar una nueva forma de alimentarnos? Sí, tengo 5 cambios 5 concretos, me gusta. muy fáciles de llevar al día a Súper. día, así que sí nos van a servir. Y el primero es el aumentar el consumo de fibra, como decíamos. Fruta, verduras, avena, ¿cierto? Aumentar el consumo diario, aunque por ejemplo en días un poco más fríos no tengamos mucha ganas de comer una ensalada, ¿cierto? Pero es necesario. Segundo, que no todo gire en torno a la carne. Ya. Incluir, obviamente estamos en Puerto Montt, incluir pescados, huevos. Es más fácil, ¿cierto?, para nosotros. Huevos, sí. Entonces, igual ahí hacer ese cambio. Perfecto. Tercero, dejar las cecinas y embutidos. Dejar las cecinas y los embutidos. Aquí es muy, 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 como habíamos dicho, mucho consumo, ¿cierto? Hay fábricas conocidas. Sí, por supuesto. Sí. Cuarto, menos alcohol. Perfecto. Sí. Yo creo que igual hay una relación importante justamente con el clima, el consumo de alcohol, como la costumbre que tenemos aquí como en el sur, igual es súper importante como ir dejándolo. Y quinto, moverse más, sí o sí. O sea, salir a caminar por la costanera, hacer un poco más de actividad física, ¿cierto? Inscribirse en algún gimnasio, en lo que podamos, e incluso en la casa, nos va a beneficiar sí o sí. Perfecto. Sí. A veces es difícil por el clima, obviamente, pero dentro de la casa quizás también podría ser como una opción. Algo más constante, sí o sí. Ya. Y es necesario también que no estos 5 puntos que nombré, no es como de la noche a la mañana. Claro. Obviamente una persona que me ha pasado, pacientes que no comían fruta, no comían, cuando les hicimos su pauta empezaron a agregar de a poquito. Perfecto. Entonces, esta semana sí podemos incluir un día más de legumbres, por ejemplo, en diferentes preparaciones, como cremas de legumbres. Eso, perfecto. Eso justo te iba a preguntar cuando estabas hablando de legumbres, porque en algún momento dijiste, por ejemplo, que ojalá fuesen como verduras o frutas crudas y no cocidas, entendí, claro, ¿cierto? Sí. También las cremas, de pronto las sopas, porque bien tú dijiste que en el fondo, de repente en invierno comer ensalada puede ser más difícil, pero también cuenta si, por ejemplo, hacemos una crema de zapallo con hartas verduras o no tanto. Claro, la crema de zapallo justamente, y no agregarle a la crema una sopita. Sí, ya, o de vez en cuando, si tampoco es como tan restringido. Ya, perfecto. Pero sí es importante, por ejemplo, pacientes que dicen que tienen miedo al consumo de legumbres porque los inflaman, los hinchas se sienten mal, es incómodo, van a trabajar, ¿cierto? Pero ahí hay que probar justamente haciendo una crema. Claro. Una crema de lenteja, una crema... Igual que esas las porciones pueden influir porque, o sea, lo que yo veo cuando como legumbres, por ejemplo, es que uno se sirve un plato igual contundente y quizás... Es un plato contundente, además he visto que le ponen ahí su longaniza, claro, ¿cierto? Porotos con rienda y la longaniza, no es necesaria la longaniza. No. Y pueden ser porciones, me imagino, más acotadas. Claro que sí. Van a ayudar igual y quizás no nos vamos a hinchar. Sí, totalmente. Sí, que es una opción para ir agregando. Y eliminar los embutidos dentro de los alimentos ultraprocesados. Súper. Oye, y para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre la prevención, la alimentación y el autocuidado en relación a este tipo de cáncer que estábamos conversando, que es el cáncer colorectal? Sí, el cáncer colorectal justamente, como decíamos, es un cáncer que sí se puede prevenir y que hay que escuchar justamente al cuerpo. ¿Qué síntomas, qué señales nos está dando el cuerpo? No tener miedo de ir a consultar, ¿cierto?, al doctor, me pasa esto o sangré, sino que hacerse sus exámenes a tiempo de prevención, cuando hay antecedentes en la familia también. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el autocuidado? ¿Qué pasa con el factor estrés? Sí. O sea, vivimos también, en una... Y está muy relacionado con esto. ¿Qué pasa con el estrés, con la vida rápida que llevamos todos, ¿cierto? No tenemos el tiempo necesario para quizás hacernos un alimento mucho mejor nutricionalmente, ¿cierto? Claro. Es mejor el delivery porque no tenemos tiempo. Personas que tienen familia, que los hijos... O sea, todo esto nos va como a generar mucho estrés y ahí también es como la calma. O sea, como que igual el estrés aquí sí es un factor considerable para este tipo de cáncer. Y consultar, obviamente, consultar y asesorarse justamente con una nutricionista especialista para que ahí los guíe y tengan ahí un buen pasar. Perfecto. Y tú estás en Andes Salud. En Andes para Salud. quienes lo necesiten, ¿cierto? Oye, qué importante el darnos un tiempo, porque a mí también me pasa, ¿no?, que
entre el trabajo y las millones de cosas que tenemos que hacer, Exacto. claro, llegar a la casa a cocinar a veces no es, como que no es una alternativa siempre. Somos muy buenos para tomar once además acá en el sur. Exacto. Entonces quizás la invitación es a darnos un tiempo también para nosotros y poder darnos este espacio de cocinar, ¿cierto? Comer frutas, Sí, es parte verdura. también del autocuidado que uno tiene que tener con uno mismo. Sí. O sea, hay que entrar en una etapa donde uno dice ya, como vamos a ver cómo podemos calmar cierto esto y darse el tiempo justamente de todo en el día a día. Sí. Y empezar de a poquito con Empezar de a estos 5 poco, consejos sí. que tú nos diste, pero que en el fondo van a generar algún tipo de cambio Así es. en nuestra salud. Sí, Súper. totalmente. Muchas gracias, Romina, por esta conversación de un tema que realmente es muy importante. Muy importante. Y como lo destacamos, si bien este tipo de cáncer, que es el cáncer colorectal, ha ido en incremento en nuestro país. Y en personas adultas jóvenes en también. personas jóvenes, Sí. ¿cierto? Sí podemos prevenirlo, detectarlo a tiempo. Siempre hacemos un llamado, obviamente, a la prevención, quizás a través de la nutrición, pero también a acudir, ¿cierto?, a su médico, realizarse exámenes, chequeos regulares, porque muchas veces eso realmente hace la diferencia. Hace la diferencia, ¿sí? totalmente. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a quienes nos escucharon y nos acompañaron el día de hoy en este 4º capítulo de Conversaciones que Cuidan. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén súper.